Ok, bueno, básicamente debemos llegar a una condición ya vista en la semana 4 y en la semana 5, que es igualar la tasa marginal de transformación con la tasa marginal de sustitución, ¿no? Eh, Solo que, uy, ¿qué pasa? Un minuto. Ajá, sí, sí. Básicamente la condición que hemos venido estudiando y desarrollando a lo largo de las clases implicaba que ambas tasas del productor y del hogar sean iguales, eh, solo que ahora tenemos la existencia de un bien privado y un bien público, ¿no? La variable y la variable x1 van a ser justamente las variables que representarán el bien público y privado, o el bien privado y público respectivamente. Parte un poco de esta condición de igualdad tiene factores externos provenientes de que el bien público, por el lado del consumidor, ¿no? Que es justamente lo que muestra esta condición de igualdad, eh, que es un bien que provee en el ejercicio que hemos visto antes del break el productor a modo de alquiler, eh, tienen que llegar a una condición de equilibrio, ¿no? Sin embargo, muchas veces, en el ejemplo de la operación de la niña, esa condición de igualdad no se logra porque eh, la disposición a sacrificar un bien privado por un bien público puede ser individualmente inferior a lo que la sociedad puede lograr intercambiar entre su bien privado y público respectivamente, ¿no? Entonces, la segunda parte de esta ecuación lo único que quiere representar es cómo las tasas marginales de sustitución entre dos bienes, uno que es privado, X1, y otro que es público, individualmente pueden ser inferiores a lo que justamente la sociedad en esos mismos bienes logra intercambiar. Entonces, prácticamente esta condición, eh, que sería lo ideal, no toma en cuenta las tasas marginales de sustitución, los intercambios del bien público y privado que busca la sociedad en la economía. Es justamente parte de nuestro objetivo tratar de encontrar cómo esta condición de tangencia entre la tasa marginal de técnica o de transformación entre el bien público y privado se debe igualar a la tasa marginal de sustitución de intercambio entre el bien público y privado, pero de la sociedad. ¿Cómo llegaremos a ese equilibrio? Y es un poquito tratar de demostrar cómo esta desigualdad se convierte en igualdad. Entonces, vamos a establecer la demostración de este marco teórico para demostrar la condición de eficiencia en el sentido de Pareto, bajo considerar dos bienes en una economía con dos consumidores, eh, donde se van a intercambiar un bien público y un bien privado. Eh, la generación del bien privado y del bien público lo van a hacer los productores y donde claramente la producción total de los bienes privados lo vamos a representar por X1 y X2, eh, que son parte de la producción de esta economía, representadas a través de la letra Q, pero que parte un poco de estos bienes privados también incluyen dentro de la frontera de producción a un bien público, ¿no? Eh, por otro lado, un consumidor uno y un consumidor 2 pueden demandar cada uno de ellos un bien privado, X1 y X2 respectivamente, pero también demandan el bien público. En nuestro ejercicio, la idea de entender cómo demandan el bien público es tratar de alquilar ese bien público.
¿no? Cuántas veces el privado alquila el bien público, ¿no? Representados a través de esta letra Y. Esta, eh, al considerar a los individuos o consumidores en una función, eh, digamos, general, representada por la letra omega, lo que estoy tratando de identificar es que la sociedad estaría compuesta por estos dos consumidores, el consumidor uno U1, y el consumidor U2, en donde sus funciones de utilidad representan las preferencias de ambos agentes que son parte de una pequeña economía o una sociedad. Y la producción de estos bienes privados y públicos lo establece un productor que justamente se dedica a producir el bien privado y el bien público respectivamente, ¿no? Esa va a ser un poco la restricción de este problema a resolver. Entonces, del ejercicio, como lo están viendo en las siguientes láminas, es la demostración de cuál sería la ecuación que llega a permitirme eh, encontrar el equilibrio entre dos consumidores, cada uno de ellos demanda un bien privado y el mismo bien público. Ah, armamos nuestro lagrangiano, la función de utilidad de la sociedad eh, y eh, restados con este precio sombra en lambda por la función de producción del bien privado y público. Eh, Al aplicar las condiciones de primer orden respecto al bien privado X1, al bien privado X2 y al bien público, pues tenemos las ecuaciones 1, 2 y 3, ¿no? Respectivamente. Lo interesante es que dentro de la ecuación 1, que va a seguir un mismo patrón para la ecuación 2, podemos visualizar que al derivar esta función de la sociedad, tenemos una regla de cadena o una derivación en términos de la regla de cadena, ¿no? Eh, y del mismo modo podemos ver cómo al derivar o aplicar la condición de primer orden sobre la función de producción del bien público o privado, también existe una regla de cadena respectivamente. Lo mismo se puede visualizar en la ecuación 2, solo que con respecto al bien privado X2, y de forma similar en el caso de la ecuación 3, en donde se está derivando la misma función de Lagrangiano y aplicando reglas de cadenas de derivación, pero en función al bien público Y, ¿no? Convenientemente, si tú eh, observas o si recordamos que el bien privado es la suma del bien privado de X1 y del bien privado de X2, ¿no? Eh, Esta ecuación me permite simplificar un poco estas ecuaciones, ¿no? Solamente para simplificar y demostrar lo siguiente, que al derivar Q respecto al bien privado de X1, esto simplemente me dará 1. Lo mismo para el caso de la derivada de Q respecto a X2. ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente con esta condición, lo que yo puedo ver en la primera condición de primer orden es que este último término dentro de nuestra regla de cadena de derivación se hace exactamente igual a 1. Igual para el caso de la segunda condición de primer orden, en donde la derivada de Q respecto al bien privado X2 también se hace 1. Entonces, lo que yo puedo observar eh, de la ecuación 1 y la ecuación 2 es que se puede simplificar aún más. Ah, quiero borrar. Aquí está. Es que la ecuación 1 y la ecuación 2 se pueden simplificar aún más y llegar a eh, concluir que la derivada, lo voy a escribir por aquí, de la función de producción respecto a Q es exactamente igual a esta regla de la cadena de derivar el bien 1
respecto a su utilidad, ¿no? Lo mismo se va a dar para el bien 2, ¿no? Simplemente lo que estoy diciendo es que este valor va a ser 1, este valor va a ser 1, y si ordeno respectivamente, voy a encontrar un valor de lambda que sería exactamente igual a esta multiplicación entre la expresión que tengo para la función, en este caso de producción de los bienes privados. Y lo mismo se puede hacer para la ecuación o la condición de primer orden del bien 2. Básicamente, aquí va a estar el lambda, este lambda se despeja, toda esta expresión podría pasar al lado derecho a dividir, que es justamente lo que se observa también para el bien 2. ¿No? Por un lado está esta expresión, ¿ok? Eh, ¿Y cómo llegué a esta primera ecuación? ¿No? ¿Cómo se logra tener esta expresión que ustedes ven aquí? Bueno, lo único que se hace en la ecuación es utilizar la ecuación 3 convenientemente, y toda esta expresión se mantiene en el lado derecho. La expresión del valor negativo de lambda pasará al lado, se mantiene al lado izquierdo, esto se traslada al lado derecho, ¿no? Y acto seguido puedo deducir que toda la expresión que tengo al lado izquierdo será igual a simplemente un valor de lambda que se divide, o podría, que se divide entre la función de producción de los bienes sobre y, por ejemplo. Este valor de lambda, sé cuánto vale, porque de hecho lo tengo, lo puedo despejar de toda esta expresión, ¿no? Y lo podría reemplazar aquí, que es justamente lo que se hace en este tercer paso, ¿no? Bueno, en esta siguiente ecuación que se ve aquí de manera respectiva. Claro, una de las preguntas que tú puedes tener, Edison, pero aquí yo veo que hay dos numeradores o denominadores distintos, pero en tu fórmula tú solamente tienes uno, por ejemplo, tienes uno solo. Bueno, esto convenientemente, después de una álgebra respectiva, lo único que se hace es eh, desagregar, ¿no? Eh, este numerador lo puedo dividir por este mismo denominador, sumarle la otra expresión por el mismo denominador. Simplemente se desagrega. Y así puedo observar que en la parte del denominador tengo desagregado para las dos expresiones dentro del numerador eh, esta regla de cadena de las funciones de utilidad de la sociedad respecto a el bien público y privado. Luego de hacer esta demostración o este paso algebraico, eh, convenientemente yo puedo ver que la expresión que tengo al lado, o el primer término que tengo al lado izquierdo de la ecuación, algunos términos se pueden ir, como por ejemplo la derivada parcial de la función de utilidad de la sociedad, ¿ok? Y con ello yo puedo visualizar, eh, digamos, también se puede ir esta expresión que veo aquí, que lo que me va a quedar es una tasa marginal de sustitución, ¿no? Del agente 1 o del consumidor 1
en donde se puede visualizar cómo esta tasa marginal de sustitución es una tasa de intercambio que la gente uno quiere hacer del bien público respecto a su bien privado, ¿no? Esta expresión al final me refleja el intercambio de sustitución del bien público y del bien privado, tan simple como es. Y al lado derecho se repite lo mismo, solo que se está sumando o se está agregando de forma aditiva la misma tasa marginal de sustitución, pero de la gente 2, entre el bien público Y y el bien privado X2. Y por el lado derecho de la igualdad, se tiene una tasa marginal de transformación en donde se intercambia la producción del bien público entre la producción del bien privado, Q, ¿no? Q mayúscula es la producción de los bienes privados X1 y X2. Es una tasa de intercambio de sustitución. A lo que quiero llegar, la condición Pareto eficiente ante la presencia de bienes públicos dentro de una economía con bienes privados debería determinarse bajo esta condición de igualdad. Por un lado, la suma de las tasas marginales de sustitución de los agentes entre el bien público y privado, lo que quieren sacrificar del bien público y privado, igual a la tasa marginal de transformación de generar un bien público y privado por parte del productor. Ya de manera un poco más general, lo que se tiene en un equilibrio competitivo es esta ecuación de igualdad, ¿no? Pero lo que tenemos en un escenario de presencia de bienes públicos es que no voy a buscar una igualdad, sino se van a sumar las tasas marginales de sustitución de los agentes. Entonces, esas tasas marginales de sustitución de los agentes van a representar la tasa marginal de sustitución de la sociedad. Y esa va a ser la condición Pareto eficiente bajo presencia de bienes públicos y bienes privados en una economía. Ojo, no confundir con esta igualdad, que es la condición que hemos visto en las primeras 4 semanas, cuando buscábamos el equilibrio competitivo, eficiente en el sentido de Pareto, en, entre el hogar o los hogares y el productor, ¿no? Todas las tasas marginales de sustitución de los agentes, desde el agente 1 hasta el agente N, deberían ser iguales, pero bajo la presencia de bienes públicos y privados, pues lo que buscamos es también una igualdad, pero sumando las tasas marginales de sustitución de dichos agentes. Y con ello, pues, tenemos representado la tasa marginal de sustitución de la sociedad. Intuitivamente, lo que estoy diciendo, en otras palabras, esta sumatoria de tasas marginales de sustitución es un poco el ejemplo que habíamos descrito antes de irnos al break. Si la madre tiene eh, una tasa marginal de sustitución más baja de intercambiar su bien para poder cubrir la operación de su niña, pues los otros agentes, ¿no? Empiezan a recolectar el dinero para poder brindar un poco de su capacidad adquisitiva, que sería la sustitución de su bien privado en base a poder adquirir el bien público, pero como sociedad. Esa sumatoria es justamente lo que o esa idea es lo que se refleja en esta sumatoria. Y por el otro lado, el hospital o el productor brinda el bien de acceso a salud, pero también el costo de acceder a un bien público que es el trasplante de corazón, que justamente sería el bien público que ofrece el productor. Entonces, esta es la condición para este eficiente, bajo presencia de bienes públicos en este ejercicio. ¿Ok? Básicamente lo que se ha mostrado un poquito en las láminas es la demostración de cómo se llegó a esta ecuación. Al final del día, parte un poquito de lo que vemos aquí es simplemente la condición de equilibrio.
¿Cómo lo aplicamos? Vamos a hacer un ejercicio, quizás esto eh, va a ser nuestro casi penúltimo ejercicio antes de ver la suma vertical y horizontal, si es que no nos alcanza el tiempo. Am, y también mostrarles una solución el ejercicio que habíamos visto al inicio de la clase, ¿no? Eh, el ejercicio 4, ¿no? Para que ustedes puedan ir practicando otros temas o los siguientes ejercicios si es que no nos da el tiempo. Pero me gustaría cerrar este ejercicio en el marco de la teoría que hemos explicado anteriormente. Este es el contexto del problema, ¿no? Un político desea ganar las elecciones parlamentarias, algo curioso luego de lo que hemos vivido, eh, y bueno, decide, eh, digamos, ser agradecido con su electorado, tratando de buscar un triunfo, ¿no? Más electores que puedan elegirlo a él. Y dentro de una plaza, dentro del centro de la plaza, ordena construir una tarima con parlantes, altavoces y brindar un show, digamos, de humoristas y también ofrecer refrigerio. Hay dos bienes, humoristas y refrigerio. Entonces se espera que a esta plaza lleguen 120 personas, eh, de las cuales, pues, obviamente el político tiene que atender a todos estos 20 personas con estos recursos que serían el humorista y los refrigerios, ¿no? Eh, y vamos a definir a X como el número de humoristas que puede contratar y Y como la cantidad de refrigerios que puede ofrecer. Eh, de manera didáctica, este ejercicio supone una frontera de producción establecida por esta ecuación no lineal, ¿no? 18 veces x al cuadrado más y al cubo. ¿Okay? Esta va a ser la función de producción o la frontera de producción entre el número de humoristas y el número de refrigerios y que puede contratar. ¿Okay? Fuera de esta frontera de producción, pues va a ser imposible adquirir o más o menos eh, humoristas o refrigerios, ¿no? Como habíamos visto en la semana número 3. Pero a esta función de producción o frontera de posibilidades de producción, le agregamos la función de utilidad de justamente los 120 personas que pueden llegar a la plaza, representadas por una función Cox-Douglas, que es la misma para las 120 personas, ¿no? Por eso el subíndice I que va a ir cambiando. La pregunta del millón es, ¿cuántos humoristas y cuántos refrigerios debería brindar? ¿No? ¿Cuánto es esta cantidad óptima entre humoristas y refrigerios en este escenario? Uh, ok, lo primero que hay que, antes de ver un poco el ejercicio numérico, es identificar cuáles van a ser mis bienes eh, públicos y cuáles van a ser mis bienes privados. Lo primero es, nuevamente, ¿no? Dentro de lo que